Bueno, hasta ahora hemos visto el mundo así como ideal, ¿eh? O sea, ahora vamos a comenzar a ver algunos aspectos que son necesarios, que son las pérdidas también, ¿no? Las pérdidas diferidas, las pérdidas instantáneas sobre todo, ¿no? También quizá vale la pena decir algo antes. Un número fácil, rápido y muy aproximado. Si uno tiene una estructura de concreto con una determinada sección, 30 por ejemplo, el número fácil es que se pueda reducir al 70%. O sea, de 30 podría pasar a 21, una losa, por ejemplo. Un número fácil no quiere decir de que no se pueda hacer más todavía, ¿no? Según el número de cables y según lo que se haga, se puede hacer más, ¿no? Típicamente, una losa posttensada se predimensiona como L entre 35. ¿Vale? Esa es la regla, digamos, la regla práctica, que yo uso. Yo les estoy contando lo que yo hago, Uno tiene unas vigas así, por ejemplo, unas vigas así. Y aquí tenemos, en este sentido, las nervaduras del posttensado, o la losa maciza del posttensado, y esta tiene una luz L. Esta sección de esta nervadura, típicamente, si lo hacemos, sería L entre 35. ¿No? ¿Cuánto sería, pues, para 10 metros? 35. 30, 35. ¿No? Ayer en las exposiciones yo escuchaba la teoría de un rango de 25 a 40. Es correcto. Sí, sí, es correcto. ¿No? Mientras más canto le des, hay menos flecha, evidentemente, siempre, ¿no? Depende de la carga también. Si tenemos más carga, menos carga. El sistema que normalmente hacemos es así. Siempre igual. Metro 20, 20, 6 o 5 o 6 centímetros. Y aquí vamos a 7 o 8. Bueno, 6, 7, 8, digámoslo así. No es más que eso. ¿No? El de abajo 5 o 6 centímetros y el de arriba 6, 7, 8. Depende. Si esto es zona de circulación de coches o de carros, digamos, de vehículos, pues damos 8. Si es una tienda, pues 6, porque tenemos el pavimento encima. Si fuera para una cubierta que va a llover y hay problemas, se tiene de agua y tal, pues probablemente incluso, ¿no? O sea, este 8 igual lo podríamos aumentar o hacer esa losa maciza, ¿no? La cubierta maciza, por un tema de goteras, ¿no? Que no entre agua. Entonces digamos que eso es lo que hacemos nosotros normalmente. Repito, abajo 5 o 6, arriba de 6, 7 o 8, ¿no? Para parqueos, 7 y 8. Y si no es parqueo, o sea, si no es estacionamiento, si es para únicamente pues para una vivienda, 6. Y si tenemos que va a llover, o que hay lluvia fuerte, que hay problemas, una cubierta y tal, pues esto igual lo hacemos macizo, o lo hacemos de 10 y ponemos una doble malla. O 12 y una doble malla. ¿Vale? Eso es lo que hacemos. Pero bueno, ese es un tema para losas. El caso es que estábamos viendo... Ayer preguntaban sobre losas a dos aguas. Sí. ¿Y cómo se podría aplicar el procesado a dos aguas? Sí, no hay problema. Coco, que es una ciudad donde llueve mucho y se hace mucho dos aguas. Claro. Bueno, esto es siguiendo la ley de momentos, ¿no? Si el techo es muy a dos aguas, y según lo que tenga aquí, este diagrama puede ser así. Claro, si es más planito,
esto será más abajo, ¿no? Si el diagrama de momentos llega a ser así, pues el cable tendrá que ser así, ¿no? Abajo, arriba, abajo, arriba. Si esto está, el diagrama no llega a ver, o sea, si es más plano, y no llega a generar momento, pues aquí ya sería distinto, ¿no? Porque aquí tendríamos que ir por abajo, ¿no? Lo cual ya no me, bueno, se puede, ¿no? Pero queda un poco así, ¿no? Porque el cable iría pues así. Algo así raro, ¿no? No me parece muy buena idea, ¿no? Igual tendría que hacerse una cosa así, los cables. Algo así. Más que nada por un tema, ¿no? Probablemente yo lo que haría sería ponerlo aquí al medio y hacerlo así. Es lo que haría. No lo he hecho nunca, ¿eh? O dos cables, o haría que vaya al medio, así baje al medio, baje al medio. Es lo que yo haría. No lo, como he dicho, no lo he hecho nunca, porque no he tenido el caso. Doctor, preguntan qué consideraciones hay que tomar cuando tengamos predimensionamiento de volados. Luego, si es que el predimensionamiento es igual para losas nervadas, aligeradas y macizas. Y por último, Sí, bueno, ok. A ver, losas aligeradas o macizas. Esta regla del ET 35 es el ET 35 del ET 40, ¿no? Esto sería más para losas macizas, en principio, porque teóricamente, pues, ¿no? Pero obliga a poner más cables también. Y es más costosa. Y esta sería para una losa, pues, nervada. Ahora, esto es un predimensionamiento, después viene el cálculo. Hay que calcular. Yo digamos que el criterio que hago, lo que hacemos en la oficina, la regla de oro que pongo a todos los que trabajan conmigo ahí, es que pongan L entre 35. Parten de ahí. A partir de ahí se calcula. Según el cálculo vemos si hacemos una cosa u otra. No me gustan mucho las recetas así como cerradas, ¿no? Entonces, L entre 35, y a partir de ahí vemos. Si la carga es muy fuerte y requiere más, pues se pone más. Indistintamente a que sea losa maciza, nervada o aligerada. Siempre seguimos esta regla de acá. Claro, exacto. Después vemos la flecha y ya decidimos si le damos más. Evidentemente, mientras más le demos, estamos más del lado de la seguridad, ¿no? Si le damos más canto, pues mejor, pero es más costoso. En el caso de voladizos, pues, claro, aquí hay una regla antigua que es el entre 10, un voladizo de 2 metros, puede tener 20, pero eso sería para un voladizo, pues, ¿no? Sin postensar. Si le damos postensado, esos 20 se pueden convertir en 15, ¿no? 0,7 de la dimensión, ¿vale? Entonces, también es muy variable. Yo he ejecutado, por ejemplo, aquí ¿cuánto tenemos? ¿Está indicado? Debe ser 15, pero no, parece que no está indicado. Tenemos la distancia 25, 50. Debe ser 15 este voladizo ahora aquí. 15, no, 15 centímetros. No, 15 metros. No, serán 2 metros. No. 3 metros tiene. No te lo ves. en el uplift a la izquierda, el uplift a la izquierda. Ah, aquí. Ah, bueno, claro, ahí sí. Mira, 3,5 metros tiene el voladizo. Sí, entonces 3,5 metros debe tener 20. Debe tener 20. ¿No? Hacemos el entre 10, un voladizo armado sería 35 por 0,7, 20. Yo he hecho voladizos más, digamos, más complicados. Lo más grande que he hecho en voladizos sería un voladizo de 10 metros, que era una planta así, y tenía aquí el núcleo. Así.
y esto tiene 10 metros. Es la Torre Akbar, no sé si la habéis visto, está en Barcelona. Esta torre que es así como un, no sé, como un misil, vamos a decir. Pues la parte alta de la torre, o sea, aquí hay una comunicación en un extremo y estos voladizos están aquí arriba. Tiene 10 metros y esto tiene 25 y 50. Claro, esto tendría que tener en la regla de 1 entre 10, 1 metro 70. Eso es lo que yo le hubiera dado. Pero querían lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. En este caso los cables tenían estas reglas. El trazado, me refiero, ¿eh? Estaba lleno de cables. Aquí ya lo tenía porque eso era muy pequeñito. Esa es la torre par. A ver, entonces, el caso del voladizo, pues aquí se explica el trazado cómo sería, ¿no? Tendría recto, ¿no? 5 centímetros, bajaría 5. Todo lo hacemos con unbonded, nosotros. La siguiente. Ya vamos a comenzar a ver entonces pérdidas, ¿no? O sea, hasta ahora hemos visto así como el mundo ideal, ¿no? Todo bonito, todo funciona perfecto y tal, pero bueno, hay pérdidas, ¿no? Se pierden cosas. Una de las cosas que a mí me quedó cuando estudiaba la carrera era que el problema o la desventaja del post-tensado referente al pretensado era de que el post-tensado, la fuerza a veces no sabíamos dónde iba a ir, mientras que en el pretensado la fuerza iba a la vigueta, ¿no? Porque claro, es una planta, tiene la vigueta y puede estar seguro que el 100% de la fuerza va a la vigueta, ¿no? En cambio, en una estructura que está llena de elementos, pues puede darse el caso, ¿no? De que la fuerza a dónde va a ir cuando tú pretensas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se puede ver, ¿no? Que hay pérdidas por ese efecto, pero que son pequeñas, ¿no? Y eso está vinculado también con otra de las preguntas que uno siempre se hace, ¿no? De voy a romper las columnas, ¿no? Con el posttensado. Uno piensa, ¿no? Que aplicar 1000 toneladas, cuando aplicar 1000 toneladas puede romperse, pero lo cierto es que lo que se conoce como los efectos hiperestáticos del pretensado son en general, no voy a decir no se toman en cuenta, pero son pequeños, ¿no? O favorables, aunque pueden ser desfavorables según el caso. El caso es de que si nosotros estudiamos una estructura como esta y le aplicamos estas fuerzas, veremos aquí que parte de esas 400 toneladas que estamos aplicando de compresión, parte de esas 400 se han ido aquí, pero solamente 3 toneladas. ¿No? Se han ido aquí. Hay un momento también, pero bueno, en el fondo pues no es un valor tan grande. Aquí será, digamos, ¿qué valor tendrá aquí el cortante? ¿Cuánto valdrá el cortante aquí? No. Este es solo el efecto del posttensado, nada más. Estamos aplicando el posttensado en una estructura real, aplicamos 100 toneladas, 100 toneladas, 100 toneladas, tal. Aquí nos sale que hay un cortante que trata de abrir esto de 3 toneladas. ¿Cuál es el cortante aquí? La mitad. Una de las reglas que me enseñaron en la carrera, y yo creo que es importante, es la regla de oro en las estructuras: no se juega con el equilibrio. Nunca juguéis con el equilibrio. Podéis jugar con la compatibilidad, podéis jugar con 1000 cosas, pero con el equilibrio no. La compatibilidad, ¿qué quiere decir? De que la inercia fisurada hace que los giros, el reparto de momentos sea distinto, pero la suma de momentos tiene que ser 0. La suma de fuerzas tiene que ser 0. Este es un sistema autoequilibrado. La fuerza que viene para acá tiene que ir para allá, porque si no, no hay equilibrio. Por lo tanto, el momento, o el cortante, es 2,8, igual, exactamente igual a este. Bueno, pues estos serían los efectos hiperestáticos, que eso a la hora de calcular en una estructura y poner las fuerzas, te sale. En el ADAPT, la manera clásica de trabajar es por plantas. Es decir, uno
trabaja únicamente con esta planta, porque solamente se estudia por gravedad. Estamos hablando de una losa postensada, ¿no? No en vigas. Si tenemos una planta con unas losas postensadas, la manera clásica de trabajar, que es lo que va a ver después con el doctor Helber, sería modelar esta planta y modelar parte de esta columna, y no modelar toda la estructura, por esto que estamos viendo aquí. Si no, no se podría, pues. Claro, si no tendríamos que analizar toda la estructura. Sin embargo, lo típico, usando el ADAPT, es modelar únicamente una planta y tener estas condiciones de apoyo, digamos, representadas. Evidentemente, si se quiere, se puede trabajar con todo el edificio, ¿no? Nos podemos complicar todo lo que queramos, eso cada quien es libre de complicarse, pero yo... la manera habitual es esa. Entonces, hay una serie de cosas que simplifican todo el cálculo, muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, la carga de rotura de un cable de 0,5 es esta. Se tesa a un menor o igual a este valor, que es equivalente a 0,75. Temporalmente se puede llegar a este valor, a 0,85. Eso es simplemente, pues, si queremos tensarlo un poquito más para compensar algunas pérdidas como penetración de cuñas o algunas cosas que podamos tener en la obra en particular, pero si no hay nada particular, si son cables normales, una estructura normal, 0,75. A veces podemos recurrir a esto, pues porque de repente se ha roto un cable, ¿no? Porque estas cosas pasan, ¿no? A veces se rompe un cable, no muchas veces, pero se puede romper. Si pasa eso, pues lo que hacemos es, bueno, recurrir a esta posibilidad y tensamos un poquito más, si es que vemos que hace falta, ¿no? Tampoco hay que calcular tan ajustado, ¿no? O sea, la recomendación sería siempre, por cálculo te salen 10 cables, pues poner 11, ¿no? Esa es mi recomendación, añadir un cable más. Porque en una viga me refiero, si tenemos unas nervaduras y cada 1,20 m tenemos un cable, pues ponemos un cable, no ponemos 2 cables en cada nervadura. Si se rompe será un cable en toda el área. Y ese cable, pues normalmente su cálculo, o sea, no vamos a calcular tan ajustado como para que no haya problemas. O para que haya problemas. Entonces, pero si dado el caso hubiera un problema, pues se tensa a 0,85, porque después, digamos, con la pérdida por la penetración de cuña, por ejemplo, pues se va a llegar al 0,75, que es el valor que debemos de tener por normativa. Todo esto está tabulado. Cable de 0,5, cable de 0,6. Esta es la fuerza que le damos. Pero claro, el mundo no está bonito, hay una serie de pérdidas, ¿no? De forma instantánea, solo cuando pretensamos algo, perdemos por rozamiento a lo largo del ducto, por penetración de las cuñas en los anclajes y por acortamiento elástico del hormigón. Son las 3 pérdidas instantáneas que tenemos, ¿no? Solo en el momento de postensar. Entonces, la pérdida por rozamiento se calcula con esta expresión, ¿no? Delta P1 es P sub 0, que es la fuerza donde estamos tensando, 1 menos E a la menos mu alfa más KX, ¿no? Es una fórmula clásica del rozamiento, ¿no? de muchas aplicaciones, ¿no? Hay lo que se conoce el rozamiento en curva y hay lo que se conoce el rozamiento en recta. Rozamiento en recta es simplemente un cable recto, va a perder, y un cable curvo va a perder más. Todos creo que recordaremos el ejemplo ese de física de colegio, ¿no? Por lo menos a mí me lo ponían este ejemplo. ¿Cuántas, no? Hay un niño que está en un barco que se está lanzando hacia un puerto, ¿no? Están lanzando el barco hacia el puerto por una rampa empinada que tiene una pendiente de tanto, el barco pesa tantas toneladas y el barco se suelta y comienza a deslizarse. Y la pregunta es, ¿cuántas vueltas hay que darle con la soga a ese amarre que tenemos ahí de sujeción? ¿Cuántas vueltas hay que darle para detener el barco? ¿No? Esa es una de esas preguntas de física. Se puede calcular. No digo que la calculemos ahora, ¿no? Yo no me acuerdo la respuesta. Yo le daría todas las que pueda. Pero el caso es de que con unas pocas vueltas,
podemos detener un barco. Eso nos dice la magnitud de la pérdida por fricción. Si nosotros hacemos un cable que sube, baja, sube, baja, sube, baja, lo único que va a ocurrir es que a la primera y a la segunda ya se perdió la fuerza. Por eso es que la pérdida de fricción, el trazado tiene que ser muy suave y evitar este tipo de soluciones que tenemos, muchas subidas y bajadas. Si se diera el caso, pues tensamos por los dos lados. ¿Eh? Se pierde. Bueno, vamos a ver ejemplos ahora. ¿Vale? Entonces, a ver, el caso que te he dicho, o sea, lo normal es que tengas 2, 3 vanos, el cable vaya subiendo y vaya bajando, y son cables unbonded que tienen una fricción bajísima, y por lo tanto la pérdida puede ser del 10%. ¿Vale? Porque son cables especiales unbonded que no tienen mucha fricción, porque los trazados son suaves y porque no hacemos muchas subidas y bajadas. El problema es que hagamos una subida muy pronunciada, una bajada pronunciada. Si son ángulos muy suaves, la pérdida es pequeña, de lo que normalmente ocurre. Es un ejemplo para ilustrar la importancia. Bueno, pues entonces es eso, ¿no? Es simplemente aplicar esta fórmula. Todo está tabulado. O sea, mu es un coeficiente que depende del cable. Y alfa es el cambio de ángulo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ángulo, alfa. ¿Cuánto cambia el ángulo desde aquí hasta aquí? Es simplemente ver la tangente, empieza así, y después llega y se pone así. ¿Cuánto ha cambiado? Alfa. ¿No? Entre este punto y este punto al medio, la tangente ha cambiado alfa. Lo convertimos a radianes, lo ponemos aquí, lo multiplicamos por mu, y esa será la pérdida por fricción. Desde este punto a este punto. Volvemos a aplicar la fórmula de aquí hasta aquí. Habrá cambiado alfa 1 más alfa 2. Será otro, y así sucesivamente. El otro es simplemente K por X. ¿Ya está? Vamos a la siguiente. Como digo, está todo tabulado. No hay que inventar nada en este aspecto, ¿no? Los contornos individuales con protección plástica tienen un valor de 0.05 a 0.07 de mu, y de K 0.006 a 0.01. Lo normal en unbonded para nosotros es mu. Cogemos el valor 0.07, porque somos conservadores, ¿no? Hay que serlo. Y un valor de K de 0.007. Es un poquito, digamos, más pequeño que este. Si tenemos una solución de vainas con una serie de cables, tenemos cordones secos, cordones engrasados, cordones secos sobre tubo de plástico, cordones enfilados en un desviador de plástico, bueno, hay una serie de casos, ¿no? Nosotros lo que vemos habitualmente, pues, es esto, ¿no? Esa es la recomendación, porque estamos hablando en general de losas postensadas, ¿no? O de vigas con unos pocos cables. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se pierde? Claro, hay que ver, se pierde desde donde se tensa, ¿eh? Aquí está anclado. Entonces empezamos por aquí. 137,8. Tenemos esta altura 50, 50, 10. Calculamos el ángulo en esta posición, pues la parábola igual que x cuadrado, 40 tal. Nos sale esto, un ángulo de 9 grados o 0,16 radianes. Delta P1 sería P0, o sea, la fuerza aquí, 137,8, multiplicado por 1 menos E a la menos 0.07 por este valor, 0.16, más 0.007 por la distancia de aquí a aquí, son 5 metros, son 5. Aplicamos esta forma y nos queda, delta P1 es 0.045. Esta es la pérdida. O sea, se ha perdido un 4,5%. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí, volvemos a aplicar la fórmula en el otro lado. Como es simétrico, pues se vuelve a dar lo mismo, 0.046. Lo mismo. Y esa sería la fuerza. Al final, llegaríamos a 0,91 P0. ¿Ok? ¿Cómo calcularíamos las fuerzas equivalentes? Pues lo que yo haría sería en el primer tramo, ¿no? Poner la fuerza o la pérdida, ¿no? Aquí.
calcular la fuerza resultante, equivalente, y aquí lo mismo. O sea, haríamos el mismo proceso, pero tomando en cuenta que la fuerza es menor. Vamos a la siguiente. La siguiente pérdida, penetración de cuñas. Esta es particularmente importante cuando los cordones o los cables son cortos, menos de 5 metros. Menos de 5 metros tenemos que la penetración, que puede ser de 4 a 6 milímetros, si nosotros hemos tensado un cable, una longitud, digamos, de 1 centímetro, bueno, para esto, ¿cuánto se alarga el cable si no hubiera ninguna pérdida? ¿Ah? ¿Cuánto se alarga un cable si no hay ninguna pérdida? La fórmula de la pelea, ¿no? La fórmula de la pelea. PLEA. Por eso la fórmula de la pelea. Para acordarse es fácil. Esta es la fuerza. Longitud recta. Es decir, otra de las cosas que uno piensa cuando tiene un cable es que tenemos esto y que esta longitud es mayor. Sí, pero estamos hablando de decimales, L. La diferencia es muy pequeñita, ¿vale? O sea, para esta fórmula L es esto. E es el módulo de elasticidad del acero, que es 1,86 por 10 a la sexta en el caso de cables. No es 2,1 por 10 a la sexta, es 1,86, es un poquito menos. Y ya es el área del cable, el área de 0,5 pulgadas o 0,6 pulgadas. Que por cierto, no es macizo, ¿eh? No, no, porque esto es una de esas cosas. Está tabulado, pero es que además ahí me tocó ver, ¿se acuerda que le dije al comienzo que había una obra que habíamos reparado, que había fallado por corte, por flexión, con una flecha de 15 centímetros y todo esto? Bueno, tenía varios errores, porque cuando falla una estructura, normalmente no es un fallo, ¿no? Normalmente hay varios fallos, ¿eh? Es mi experiencia personal. El caso es que uno de los fallos que tenía es que habían calculado el área como si fuera maciza. ¿Sabes? O sea, me refiero, esto es 0,5 por 2,54, ¿no? Y el área de eso es, bueno, pi r cuadrado, ¿no? Pues no, no es pi r cuadrado. Es que como está formado por alambritos, es menos. ¿Vale? Esto está formado por alambritos. Entonces, esto no es pi r cuadrado. Esto anótenlo, acuérdense. Yo vi el plano, porque vi la justificación de cálculo del otro calculista, y de repente veo área de acero de 0,5. Lo había calculado. Y es 0,99, me parece de memoria, ¿no? 0,99 es el área de este, 0,99. O sea, hacen el cálculo este, ¿cuánto sale? 1,27. Esa diferencia era el error que tenía. ¿Okay? Entonces, es que, o sea, no es macizo. Hay que mirar la tabla. ¿Vale? No es como una barra corrugada. Bueno, entonces, el caso es que si calculamos para 5 metros, con esta área, con esta fuerza, ¿no? Hacemos esta expresión, veremos que mientras más corto es el cable, mayor efecto tiene que tú le quites 6 milímetros de acortamiento, ¿no? Por eso que en tendones cortos, esta expresión o esta pérdida es importante. A partir de 6 metros es una pérdida que no tiene mayor significado. 6 ya es o 5 metros, ¿no? Es un valor. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, esto lo hace pues nosotros a la hora de postensar, ejecutar, tensamos un poco más y anclamos, ¿no? Y compensamos esta pérdida.
es un poco la explicación, ¿no? Hay tratados, hasta tesis, ¿no? Que estudian este tema, ¿no? Sobre cuál es el efecto, ¿no? Si el tendón es largo, el efecto es local, porque hay como una especie de fricción contraria, digámoslo así, ¿no? Entonces, en esta pequeña zona es donde afecta. Eso quiere decir que un cable de más de 6 metros o de 7 metros, esta pérdida es local, no se nota al cabo de unos metros. En caso de 5 metros o menos, sí que se nota en toda su longitud. La otra pérdida, pues, es el acortamiento elástico del hormigón. Pero claro, aquí depende de cuántos cables tengas. Si solo tienes un cable, no hay pérdida de acortamiento elástico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tensas, el concreto se está juntando, y tú estás mirando la fuerza en el gato, ¿no? El gato tiene una llave, o tiene un manómetro, tú lees la fuerza, y esa es la fuerza que le estás dando. O sea que la pérdida no existe con un cable. O si tensas con un gato grande, 20 cables a la vez. Pero ¿qué ocurre? Que si tienes, por ejemplo, 10 cables y los tensas uno a uno, cuando tensas el segundo, pues se acorta, ¿no? El primero. El tercero, se acorta el segundo, y así sucesivamente. En todo caso, también es una pérdida muy pequeñita. No tiene mayor cosa. Y lo cierto también es de que cuando tienes una viga postensada con muchos cables, lo que se hace es un gato y un cable especial que tensa todo a la vez. Y en el caso de losas postensadas, pues no tiene mayor, su repercusión es muy pequeñita también. El acortamiento es mínimo. Entonces son casos muy especiales en puentes o estructuras así, pero para una losa postensada su repercusión, como digo, es pequeña. Lo anterior, ¿no? Ah, bueno, perdón, aquí está, pues, ¿no? Esta sería un poco la fórmula general. Vamos a la siguiente, sí. Lo siguiente es las pérdidas diferidas, ¿no? Las pérdidas diferidas, pues, son complejas, porque hay una serie de factores. O sea, no sabemos la historia de carga que va a tener, no sabemos la humedad, no sabemos una serie de parámetros, ¿no? La puesta en carga y todo esto. El concreto es más como un plástico que un sólido, en realidad. Y esta curva es muy interesante porque es la resistencia de probetas para una misma estructura, un muro, por ejemplo, que la sacan la probeta en un día húmedo o en un día seco. ¿No? Si quieres que falle una probeta, sacarla un día húmedo. Es un dato, que os doy. Si tenéis una obra, y por el motivo que sea, os interesa que dé una resistencia u otra, pues lo sacáis un día húmedo o esperáis un día seco. También va a cambiar si la sacáis de abajo y de arriba, ¿no? ¿No? Porque abajo hay menos agua, el agua sube y la resistencia es menor arriba. Entonces digamos que el hormigón es un material muy complejo, tiene una serie de características. Tampoco cambia tanto, pero hay un cambio, ¿no? Lo que quiero decir simplemente. Vamos a la siguiente. Como digo, cuando uno carga el concreto, ¿no? Hay una deformación inicial, después hay la deformación, digamos, diferida, ¿no? De fluencia. Cuando uno descarga, pierde súbitamente y después tiende a descargar paulatinamente. Esto sería en genérico lo que serían las curvas, digamos, diferidas, ¿no? Y tendríamos aquí también lo que sería el coeficiente de fluencia. Aquí sí la cámara me ha alejado, pero es que si no, no lo leo. Fíjense la diferencia, 5,6, 0,7. Esta es la diferencia de la fluencia, según la puesta en carga. Claro, no podemos esperar 1800 días, pues. Por más que la afluencia pueda ser importante, yo creo que nadie nos va a dejar que tengamos tanto tiempo para que el coeficiente de fluencia sea bajo, ¿no? Entonces, digamos, esto es solamente ilustrativo de que lo que nos conviene es apuntalar una estructura lo más posible. En general, estamos hablando, no del postensado, esto es un tema genérico. Para tratar de que, digamos, la pérdida o la deformación plástica sea lo más baja, ¿no? Si cargamos, como típicamente puede ser a los 28 días, estaremos hablando de un coeficiente, pues, según el perímetro, ¿no? Lo que se llama el espesor medio, ¿no? El espesor medio es
el espesor entre el área, ¿no? O el área entre el espesor, perdón, ¿no? Que es un valor que se define aquí en milímetros. Tenemos una sección de B por H, ¿no? Sería B por H entre el perímetro, que sería 2B más 2H. O sea, el perímetro en contacto con la atmósfera. Si la viga tiene las 4 caras expuestas, sería eso. Si tiene solo 2, pues sería pues las 2 caras. Bueno, también depende del concreto. Esto es para concreto 30 o 28. Para un concreto 70, pues tiene unos valores pues distintos, ¿no? Entonces, en principio, pues esto es lo que uno podría usar para calcular las flechas diferidas, por ejemplo, ¿no? Una estructura normal me refiero, ¿eh? Tenéis una viga, la calculáis. Una viga que no sea pretensada, ¿no? Una viga cualquiera. Aquí. Tiene una flecha. Enter. Instantánea. Con el tiempo, debido a la afluencia, va a tener esa flecha adicional. Es el flujo plástico. Lo único que trato de explicar es de que depende del espesor medio, que es, como he dicho, el área entre el perímetro en contacto con la atmósfera, y de la puesta en carga. Lo conocemos como cuantía volumétrica. Ajá. Debe ser lo mismo. Y depende de la resistencia del concreto también. Un valor normalmente aceptado es 1,5. Bien, vamos a la siguiente. Realmente este es un tema bastante complejo. Hay toda unas teorías, y eso que esta es la forma simplificada. Es verdad. Yo pues le mentiría si digo que aplico esta fórmula. Lo que nosotros hacemos en el tema de las pérdidas diferidas, ¿vale? Es dos opciones. Una es que la da el programa, el cálculo automático, que es lo que hacemos siempre. El ADAPT, que es lo que van a ver después, hace un cálculo suponiendo un valor 15%, 20%, que es lo habitual. Igual que el pretensado. Si no, el pretensado sería imposible. Una vigueta pretensada, los prefabricadores directamente lo que hacen es multiplicar por 0,15 o por 0,20 su fuerza, y ese valor es la fuerza que utilizan para el diseño y para sus tablas. Eso es lo que hacen todos los prefabricadores del mundo. No hacen esta fórmula. Pero para puentes o estructuras especiales se justifica, ¿no? Y se puede pues aplicar. Tampoco es tan complicado, es simplemente hacer una hoja Excel con los parámetros que están puestos. Los que estén interesados, la siguiente me parece que es, o es la otra todavía. ¿No? Hay una del libro. Bueno, avanzamos y después retrocedemos. Los que están interesados pueden mirar este libro, Juan Murcia Vela, Antonio Aguado, Antonio Marín, Armo de Pretensado, y aquí tenéis ejemplos donde aplica todas las expresiones que estamos viendo. Juan Murcia, Antonio Aguado y Antonio Marín, son de la UPC de Barcelona. Volvemos a lo anterior. La siguiente. Bueno, pues entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos, pues, ¿no? Determinar las fuerzas equivalentes, considerando pérdidas por fricción, asumir pérdidas diferidas del 30. Esto es mucho, o sea, ya digo que en la práctica se asume 15, 20%, eso es un ejemplo, ¿no? Siempre, pues, hay que ser conservador, ¿no? Sobre todo la primera vez que uno hace algo. Entonces, bueno, pues, suponiendo este valor, pues lo que hacemos es, pues, lo que he explicado. Aquí tendríamos un ángulo alfa, que es la pérdida de aquí a aquí, igual que x cuadrado, el ángulo es muy pequeñito, 2,7 grados, aplicamos la expresión, ¿no? Y después vamos aplicando para cada tramo, vamos haciendo la misma fórmula y la vamos aplicando, ¿no? Vamos avanzando. La contraparábola hacemos lo mismo, ¿no? Aplicamos la fórmula aquí, aquí, bueno, se va sumando, y al final queda un 12,9%. Esa es la pérdida completa, ¿no? Cálculo del alargamiento de los cables por la ley de Hooke, PLA, ¿no? PLA, fuerza de pretensado, distancia, 1,86, el área de los cables, y habitualmente, sigma penta, bueno, esto sería la fuerza de lo que hemos hablado, ¿no? En cada tramo, exacto. Otro aspecto importante aquí es que el postensado hay que controlar
lo que se alargan los cables. ¿Vale? Nosotros cuando ejecutamos un post-tensado, cualquier post-tensador, lo que tiene que hacer para ver si se ha dado la pérdida o no en la obra es controlar lo que se alarga. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros con estas fórmulas hemos llegado a la pérdida, 12,9%, ¿no? Pero también podemos llegar al alargamiento. Aplicamos la ley de Hooke, delta igual PLA para cada tramo. Vamos aplicando y nos damos un sumatorio y al final nos queda un alargamiento, 10 centímetros, 5 centímetros, el que sea. Lo que hacemos en obra es medir el alargamiento real del cable. ¿Vale? Mediante un metro, medimos en el émbolo lo que se está dando. Y hacemos una tabla comparativa entre lo que es teórico, porque esto hay que ponerlo en los planos, el alargamiento, digamos, según esta ley, el cálculo preciso, hay que ponerlo en el plano. Esto se va a alargar 10 centímetros, y eso se pone antes. Pero todo está con hojas Excel y todo lo hace el programa. O sea, no está complicado porque lo hace el programa. Si tú vas a hacer a mano, lo que pasa es que hay que saber cómo se hace, por eso lo explico. Bueno, el caso es que, entonces, ponemos en el plano el alargamiento y después lo vemos y lo medimos en la obra. Si sale más o menos 10%, pues bien. Si sale más, hay que estudiar por qué. Porque puede haber habido una pérdida de fricción. Si el cable de repente, en vez de hacerlo así suave, y esta es la zona donde se tensa, alguien, por algún motivo, por alguna imprudencia, ha hecho una cosa así, cuando se tense, aquí se va a producir una gran pérdida. Entonces, cuando se alargue, no se va a alargar lo que toca, se va a alargar menos. Se va a alargar solo como si estuviera aquí. O imagínense el cable, por lo que sea aquí, se ha cortado la vaina, ha habido sabotaje, alguien ha cortado la vaina, y la fuerza se queda aquí, porque hay adherencia. Pues claro, el alargamiento va a ser nada, ¿no? Por eso es obligatorio hacer un control. Pero bueno, se controla, no pasa nada. Bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? Vamos así, ponemos el cable, el trazado, la fuerza, es un poco más complejo, así como quedarían las fuerzas, para arriba. Y aquí ya tenemos que la fuerza de 20 se convierte en 17. Bien, vamos a la siguiente. Eso sería un ejemplo, ¿no? Que se podría hacer, ¿no? Esa era una pregunta de examen, los estudiantes. ¿No? Considere la vía mostrar la figura, pretensado, en un tendón formado por 5 cables. Bueno, pretensado porque en España pretensado y postensado es lo mismo, ¿no? Entonces sería postensada en un tendón formado por 5 cables, un trazado parabólico y un trazado recto en el voladizo, ¿no? Voladizo, pues, normalmente nos interesa trazados rectos, ¿no? Y en este caso, pues, es esta recta de 20 centímetros constante. Asumiendo estos valores, pues calcular igual. Yo creo que lo podéis hacer, ¿no? Después de la clase. Vamos a la siguiente. Como he dicho antes, cualquier información adicional lo podéis ver aquí. Vamos a la siguiente. Tema de los anclajes. ¿Cómo se calculan los anclajes? Bueno, es también muy sencillo. Típicamente se ponen unos refuerzos de un tipo, como un sunchado, digámoslo así. Es decir, tenemos unos elementos dentro, con unos sunchos. Cuando esto viene así, se origina una fuerza, ¿no?, de tracción, ¿no?, para arriba. Fuerzas así. T y T. ¿No? Y ponemos estos estribos para sujetar esa, digamos, esa tracción, ¿no?, para transferirla. Y las fórmulas pues también son bastante sencillas, ¿no? Tendríamos, ¿no?, en el momento de tensado, fuerza máxima, ¿no?, P entre A sub 0 es el área, digamos, de lo que sería el anclaje. Hay un concepto que se llama el área concominante, ¿no? El área concominante es un concepto que es cuando tienes muchos anclajes puestos uno al lado del otro, ¿vale?
Entonces el área concominante es simplemente, pues, o sea, trazar unas áreas medio entre uno y otro, ¿no? Entre este anclaje y este anclaje al medio, va para un lado y al medio para el otro, y eso sería el área concominante, el área A sub C, ¿no? Entonces hay una serie de verificaciones, ¿no? Que básicamente, digamos, consisten primero en ver la calidad del concreto que estamos empleando y separar los anclajes en función, pues, de la fuerza que dé. Puede que convenga separarlos. Pero esto normalmente es una preocupación para vigas postensadas. Que es lo que estamos tratando de ver, no es problemática, porque las fuerzas son muy bajas, ¿vale? Yo lo explico y lo presento, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las tensiones de tracción? Las tensiones de 0 a 25, lo que les decía, ¿no? La fórmula de Coulomb, y eso es lo que yo utilizo directamente. Este coeficiente de forma, no lo uso. Entonces, directamente, la fuerza que estamos tensando, ¿cuánto tenemos en un cable de 0,5, Herbert? ¿Cuál es la fuerza de tensión de un cable de 0,5? 13.8 toneladas. Vale, 13.8 toneladas. ¿Cuánto es el 0,25 de 13,8? Sí. 3,45. Entonces, cuando tenemos un anclaje de 0,5, tendríamos que tener aquí unos estribos. Esto es solo sujeción. Estos son los estribos que estamos poniendo. Tendríamos que poner unos estribos que tendrían que ser así, para 3,45 toneladas. Pero como se hace que el acero no trabaja más de 2,6, sería 3,45 entre 2,6. ¿Cuánto daría? 1,33. Bueno, esto puede ser, por ejemplo, 2 diámetros 3 octavos. Un diámetro 3 octavos, otro diámetro 3 octavos. Ya está. Nada más. Sería, de hecho, 1, 2, ¿no? En tracción tendríamos 1, 2 por 0,71 es 1,4. De hecho, estrictamente, 1. ¿Vale? Estrictamente 1. Pero como estamos hablando de algo que no tiene repercusión prácticamente en el costo, siempre es mejor ser un poquito conservador. En vez de hacer esta solución de los estribos, ahora pues hacemos otra solución en base pues a unas barras que ponemos a lo largo. Simplemente en vez de hacer esto, es más práctico, ¿no? Esto igual no sé si Heller lo explicó. ¿No lo explicaste? Se ponen unos peines así. Se pone un peine así. Es más práctico. Simplemente es esta C y estas dos barras, ¿no? Esto es para hacer más simple. Pero eso es lo que se hace. Vamos a la siguiente. Bueno, estas ya serían obras. Yo creo que aquí podemos hacer un pequeño parón, sigue Heller, y después podemos ver más tarde algunas obras. Todas son con postensado y son ejemplos de realizaciones, ¿no? Si ya no los aburro demasiado. Mejor, ahora viene Heller. Hacemos un pequeño toma la foto. Utilizaré.
Hoy empezaremos con el modelo de la DAP. No sé si ayer todos ustedes han recibido la planta en AutoCAD. ¿El modelo? ¿Sí? Ya. Entonces, abran por favor su computadora y vamos a iniciar el modelo desde el AutoCAD. Se lo dejo. Ya, me voy a sentar para explicarle paso a paso. Allá. Uy, va a estar complicado. Ahora. Abran el ADAP en su ordenador. A ver, por favor, abran su... Ya. Denis, si no aparece, ¿cómo hago para que aparezca? Sí, pero no aparece. Sí, pero no aparece. ¿Cómo hago? A ver, ¿todos ustedes tienen abierto esta pantalla? Sí. A ver. Vamos a hacer el ejemplo de la losa aligerada bidireccional posttensada. El que les expliqué ayer, ¿no? Pero ahora ya, bueno, lo vamos a hacer ya de manera práctica. Sí. A ver. ¿Todos estamos en esta pantalla? Ya. Ahí. ¿Tienen abierto la planta del software? El programa ya lo tienen abierto para poder empezar. A ver los demás, si me pueden decir por favor. ¿Sí? O de repente no tienen el programa instalado en su computadora. Se está compartiendo a todos, pero... Ya. Bueno, y les recomiendo que tengan abierto también el PDF, ¿no? El que le envió ayer Axel, en donde explica paso a paso cómo hay que hacer el modelo. Bueno. Yo creo que ya podemos... ¿Sí? Ya. A ver. Bueno.
A ver, iniciamos entonces. Bien. Abran el programa DAP y elijan esta opción que dice Floor Pro y las unidades en el sistema internacional. Entonces hacen OK y les va a aparecer la pantalla del programa, ¿no? Ajá. Y la otra recomendación era que hagan clic aquí en la parte superior con el botón derecho y activen todos esos iconos, todos los toolbars, ¿no? Es una manera recomendable, digamos, para que se puedan familiarizar. ¿Tienen activados todos los toolbars? Ya. Ahora, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Puede repetir otra vez ese paso para los que están en el momento que les ha ido un rato? Ya, ok. Voy a repetir nuevamente, ¿eh? Cerramos el programa y volvemos a abrir. Colocamos OK. Elegimos esta opción de que dice Floor Pro y el sistema de unidades, ¿no? En el sistema internacional. OK. E ingresan al entorno de la DAP. Seguidamente, vamos a la opción que dice File. Importamos esa planta que previamente hemos hecho en AutoCAD. Entonces, Import. Elegimos el archivo en AutoCAD, DWG. Acá lo busco, lo tengo aquí. Acá está. Elegimos estas dos opciones de calibrar el modelo y mover a un punto de referencia, ¿no? Que en este caso es el 0,0. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Ok. Pulsamos OK. Y nos va a aparecer la planta. Ahora, en el recuadro inferior aparece un mensaje, ¿no? Que nos dice, ingrese el punto de inicio para la calibración. Entonces, como en AutoCAD, nos vamos a los snap, que está en la parte superior. Si pueden ver el cursor ahí en la pantalla, activamos el midpoint. Activamos el midpoint y hacemos un clic aquí, en el eje de la columna, ¿no? En la parte inferior. Entonces hacen clic en el primer punto y aparece, dice, ingresar el siguiente, ¿no? El punto final. Entonces, elegimos este otro punto de aquí. Y lo que nos pide ahora es cuánto mide esa distancia.
Entonces, en el acotado, como pueden apreciar, dice 10 metros 21. Entonces, ustedes escriben 10.21. Y ponen Enter. Entonces, las longitudes están ya calibradas, ¿no? Ahora, en el recuadro aparece otro mensaje que dice el punto, ¿no? O sea, esto es para fijar un punto de referencia, que en este caso vamos a considerar el 00, ¿no? Entonces, igual, activo pues el midpoint, aunque ya está activado, hago clic aquí, en este punto, ¿no? En la columna con la viga. Haciendo un clic, aparece, dice, seleccionar el segundo punto. En este caso, escribimos 0,0. Y referenciamos el dibujo al centro, ¿no? Al 0,0. Enter. Y ya está. Esta planta está calibrada y este punto de aquí corresponde el 0,0. Sí, a ver, está aquí en el PDF. A ver. Aquí. Bueno, o lo hacemos nuevamente. ¿Sí? Ya, correcto. Vamos a ver. Bueno. Ingresen a DAP. Ok. Elijan esa opción que dice Floor Plot para diseñar sistemas de losas y la opción de unidades en el sistema internacional. Y le va a aparecer este entorno. Ahora, hagan clic en la parte superior con el botón derecho y activen todos estos iconos de aquí. Todos estos de aquí. Los que no tienen activados, hagan un check solamente. Y les va a aparecer a los costados unos iconos. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, nos vamos a importar la planta que queremos diseñar. Se van a File, se van a importar y eligen esta opción, DWG. Buscan el archivo y ponen abrir. Y lo que les comenté, ¿no? Calibrar el modelo, o sea, la longitud del elemento e importar a un punto, ¿no? Entonces, hagan un check en Calibrate y en Move. Y luego pulsen OK. Y le va a aparecer esta planta en AutoCAD, en Adapt. ¿Hasta ahí? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, si se dan cuenta, en el recuadro de la parte inferior aparece, dice, ingresar el Start Point, ¿no? El punto de inicio. Entonces, se van a la parte superior y activan el Snap, como en AutoCAD, ¿no? Los Endpoint, los Midpoint. En este caso, elijo el Midpoint. Y me voy aquí, a la columna. Hago clic en la parte inferior de la columna, en el centro. Un primer clic ahí. Ok. Inmediatamente me está solicitando el siguiente punto. Entonces, me voy al punto de la derecha, de la otra columna. ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? Ya. Hacemos un clic igual en la parte inferior, en el eje. Y ahora el programa le solicita cuánto mide esa distancia. Bueno, si ven el acotado dice 10 metros 21. Entonces escribimos 10 metros 21. 10.21. Y pulsamos Enter. Ya está calibrado. Es decir, esta distancia entre esta columna y la otra columna debe ser 10 metros 21.
Ahora, lo que nos pide es referenciar un punto. Igual. Con el mouse me voy a este punto de aquí, de la intersección de esta viga con la columna, y hago clic ahí. Ya está. Y ahora lo que me solicita es ¿a qué punto tengo que desplazar esta planta? Bueno, escribo 0,0. Entonces, pulso Enter y ya está. Ya definí que este punto es el 0,0. Hasta ahí, ¿estamos todos bien? No sé si todos pudieron hacer esto. ¿Al 0,0? Ya. A ver, vamos a hacerlo por última vez, ¿ya? A ver. Otra vuelta, ¿eh? Ingresen a Adapt. Pulsen OK. Elijan Workflow y Sistema Internacional. Ya. Activen todos los iconos. Hacen un clic solamente aquí con el botón derecho y pongan activar todos estos. Luego, File, elijan importar el archivo de AutoCAD DWG, buscan el archivo en su disco duro y pongan abrir. Luego hay que elegir calibrar el modelo y mover a un punto, ¿no? O sea, hay que referenciar esa planta pues a un punto determinado, ¿no? ¿Hasta ahí? Sí, ya. Ok. Y les aparece esta planta. Ahora, lo que nos pide es ingresar un punto de inicio, dice, para calibrar. Entonces, se van a estos iconos que se encuentran en la parte superior y eligen el snap point, ¿no? El midpoint, este de aquí. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Ya. Entonces, hacemos un clic en la columna de la izquierda, el centro, aquí. Hacemos un primer clic y nos solicita el segundo punto. Y nos vamos a la columna de la derecha. Igual, acá. Hacemos un segundo clic y nos solicita qué distancia mide. Entonces escribimos, ¿no? 10 metros 21. 10.21. Ya está. Entonces, hemos definido que esa distancia mide realmente 10 metros 21. Ya. Ahora, el ADAPT nos está solicitando un punto para referenciarlo, ¿no? Para desplazar, digamos, esta planta a un punto conocido. Entonces, elegimos que este punto de aquí, el que ustedes pueden observar en la pantalla, sea el 0,0. Entonces, hacen un clic aquí y luego escriben 0,0. 0,0 y pulsan Enter. Y ya está. Ya referenciamos esta planta al punto 0,0 y esa distancia mide 10 metros 21. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Ya, ok. Ahora, vamos a guardar el modelo, porque no vaya a ser que por ahí suceda algo y empecemos nuevamente. Ya. Pulsen guardar el modelo y se crean pues una carpeta o un archivo, ¿no? Bueno, yo me voy a crear aquí una carpeta. A ver. Ejemplo losa. ¿Correcto? Ya. Y elegimos un nombre. Bueno, vamos a ponerle losa B30. Una losa bidireccional, mejor aquí le ponemos BPT, post tensada. Y guardamos.
El segundo paso que hay que elegir es empezar a definir los grupos, como les comenté ayer, ¿no? Hay que crear grupos de vigas, de viguetas, de columnas y muros. Entonces, en la parte superior hay un icono que es una gafa y tiene una G. No sé si pueden ubicar ese icono. En la parte superior, aquí ve. En donde estoy señalando con el cursor, ahí hay una gafita con una G que indica grupos. ¿Sí? Ahí en la pantalla pueden apreciar, miren aquí, ve, este icono de aquí. Hay una gafa y dice G, que está referido a grupos, a crear los grupos, ¿no? ¿Sí? ¿Logran ubicar ese icono? De aquí. Ya, entonces haga un clic ahí, en esta opción. Aquí. Y le va a aparecer como en AutoCAD, crear capas, ¿no? Los layers. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, empezamos a definir estos grupos. Pulsen en New y les va a aparecer aquí el grupo 2, ¿no? Entonces hagan un clic y cambien el nombre. Y vamos a crear, por ejemplo, vigas per, que se refieren a las vigas perimetrales de la losa. Luego, vuelvan a hacer clic en New. Y vamos a crear viguetas en la dirección X. No, hagan un clic en New solamente, en New. Aquí, en este icono de aquí, que dice New, pulsen ahí y ahora vamos a escribir viguetas X. Ya está. Igual, vuelven a pulsar en New y vamos a crear viguetas en la dirección Y. Ahí. Luego, volvemos a hacer New y creamos las columnas. Hay que crear un grupo de columnas. Entonces aquí ponemos columnas. Columnas. ¿Y qué otros elementos hay? A ver, hay columnas, hay vigas, perimetrales, viguetas. Yo creo que ahí está todo, ¿no? Ah, la losa. Bueno, en este caso sí, vamos a crear la losa. Perfecto. Losa. Pero vamos a poner solamente losa superior. Porque, como les expliqué ayer, no se modela la capa inferior, ¿no? Sino lo consideramos como carga solamente. Entonces pongan losa sub. Enter. Y lo que nos está faltando son los cables o tendones. Igual, entonces creamos un grupo de cables. Vamos a ponerle tendones en X y tendones en Y. Tendones en dirección X. Otra vuelta en New. Tendones en la dirección Y. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? A ver, por atrás que no los escuchen. ¿Sí? Ok. Seguimos. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ok. Pulsen OK. Y guarden el archivo, por si acaso. Sí. Yo les recomiendo siempre que se creen pues una copia, porque hay veces el modelo como que se puede dañar, ¿no? Entonces, si se daña, tienen el respaldo. Preguntan qué pasa si tienen viguetas de forma radial. ¿Cómo crean un grupo? Le puedes poner viguetas R o radial. Sí, sí, simplemente es un nombre, ¿no? Sí, que le definimos nosotros. Sí. Ya, entonces, vamos a crear una copia, por si acaso. No vaya a ser que el modelo se estropee. Ya, vamos a poner copy, o copia, ¿ya? Acá está. Ok. Ya. Ahora,
empezamos a dibujar los elementos estructurales en la planta. Hay otra opción que es que el dibujo tiene que estar hecho con polilíneas. Entonces, lo que hace pues ADAPT es convertir esas polilíneas a elementos estructurales, de que pueden ser vigas, columnas. Entonces, para eso ustedes tienen que usar estos iconos de aquí. Ven en la parte superior izquierda, ahí dice transformar a losa. Este icono, por ejemplo, transforma una polilínea a columna. Este otro a un muro. Este otro de aquí, bueno, para varios muros y así. Y este a vigas, ¿no? Esa es otra forma, ¿eh? Otra forma. Bueno, para este caso, digamos que es un solo paño, vamos a hacerlo cada uno individualmente, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tienen una planta en donde hay varios paños, que es más complejo, a veces es recomendable dibujarlos como polilíneas, ¿no? Y empezar a transformar esos elementos, esos elementos a elementos estructurales de ADAPT, elementos viga, columna o muros, ¿ya? Pero en este caso no, vamos a hacerlo individualmente, ¿no? Ok, entonces, en estos iconos del lado derecho, ustedes pueden apreciar en la parte baja, por ejemplo, que dice crear columnas, crear muros, crear vigas. ¿Lo pueden ubicar en su pantalla? En el lado derecho, aquí ve, aquí. En el lado derecho, estos iconos de aquí. Estos iconos sirven para crear elementos estructurales en ADAPT. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Empezamos por las columnas. ¿Ya? Entonces, hagan un clic aquí, en dice crear column. Ya. Y les va a aparecer el cursor, ¿no? Ya. Ahora, yo les recomiendo que previamente definan a qué grupo pertenece esa columna. Entonces, en la parte superior, ustedes aquí ven que hay un icono que dice Item Properties, este icono de aquí. ¿Lo ven? Hemos hecho clic en columnas y luego hacemos otro clic aquí. Dice Item Properties. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, hacen un clic aquí y le definen el elemento que ustedes van a empezar a dibujar, a qué grupo pertenece. Entonces, hay una opción que dice Group aquí. Y eligen, ya. Eso pertenece al grupo de columnas. Y lo buscan. Hacen un clic aquí, en columna. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Ya, ok. Columnas y ponen ok. Sí, pero antes de eso, vean que ADAPT está considerando por defecto las columnas de 50 por 50 centímetros. Y lo dice ahí, ¿no? Dice 500 milímetros por 500 milímetros. Por defecto, ¿eh? Sí, pero eso se cambia después. Y es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, ustedes eligen columnas y le dan un clic aquí, a este check, en color verde, para que lo reconozca el programa. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, hacen un clic aquí, en check, en color verde. Entonces hacen un check y luego, ya está, cierran aquí, cerrar la ventana. Ya, pero hay una cosa que no hice previamente. Ya, bueno, voy a hacer ya, y lo vamos a hacer nuevamente, ya. ¿Qué es lo que me faltó? Definir el centro de la columna. Hay que definirlo el centro. Entonces, para eso, como en AutoCAD, se van a esta opción de aquí, de la parte superior hay líneas para dibujar. Dice, crear line, ¿no? Aquí. Entonces, hacen un clic ahí, y vamos a ubicar el centro de la columna. Entonces, hacen un clic, y dibujan una línea, como en AutoCAD. Ya está. Igual. Vamos a hacer eso para todas las columnas. ¿Sí? ¿Me siguen?
¿Sí? Ok. Clic solamente aquí, en línea, crear line. Es como referencia, o sea, yo tomo como referencia el centro de esa línea como el eje de la columna, ¿no? Entonces hacen un clic aquí, otro clic, ya está. Igual aquí, ¿no? Y aquí con la manito, igual, pueden desplazar el modelo, ¿no? Salen, otra vuelta. Ya está. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Ahora sí. Vamos a crear las columnas. Entonces, se van a este icono de aquí, el de la parte inferior, crear columnas. Hacemos un clic. Y antes de eso, igual, nos vamos a este otro, ¿no? Que dice Item Properties. Y ya está creado pues en columna. Ah, perfecto. Ok, cerramos. Ahora sí. Hacemos un zoom y ubicamos el centro de la línea que dibujamos previamente, ¿no? Hacen un clic ahí y ya está. Y ya se dibujó la primera columna. ¿Sí? A ver si todos pueden hacerlo. Correcto. Ahora, ¿se van a la otra columna? Sí, dime por favor. Ya, correcto. Vamos a leer. Voy a borrar aquí la columna que he dibujado. Con del nomás. Ya está. Ok. Vamos a dibujar la columna, todas las columnas. Ya. Se van a estos iconos de aquí. Crear elementos estructurales en Adapt. Y elegimos el de columna que dice Create Column, ¿no? Create Column. Entonces hacen un clic ahí. Y luego hacen otro clic en esta opción, en este icono que dice Item Property, ¿no? Para definir que esa columna pertenece a un grupo. Es que claro, en una planta pueden haber varios tipos de columnas, ¿no? Entonces es bueno, digamos, agrupar, ¿no? O diferenciar esas columnas. Para este caso, vamos a crear solamente un grupo para todas las columnas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Y elegimos aquí, ¿cuál es ese grupo al que pertenece? En este caso, columnas, ok. Elegimos columnas y le damos un clic en este check, en color verde, en este símbolo, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, ya está. Ahora, con el cursor ubicamos el centro de la línea que dibujamos previamente. Es como un AutoCAD. Aquí pueden utilizar el comando line, ¿no? Es parecido a AutoCAD. Ya. Entonces, ubicamos el centro de esa línea y le damos un clic. Y ya se dibujó la primera columna. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. La segunda columna. Igual. Buscan el centro de esa línea y hacen un clic. Y dibujamos la segunda columna. Y nos vamos a las columnas de la parte superior. Igual. Hacemos un clic en el centro y ya está. La tercera columna. Esta otra de aquí. Aunque está rotada, ¿no? Bueno. Y finalmente esta otra. Ya está. Luego, para salir, hacen un clic con el botón derecho y ponen Exit. Y salieron. Ya está dibujado todas las columnas. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Sí, veo algunos que no. A ver, por favor, indíquenme, si no, para volverlo a hacer, ¿eh? Porque la intención es que ustedes aprendan a hacer esto. Aprendan a utilizar el programa, ¿no? Y a diseñar sistemas de losas postensadas, ¿no? Esto es un solo paño, ¿eh? Un solo paño nada más. ¿Sí? Vale, pues seguimos entonces. Ahora, lo que nos falta es, ¿qué dimensiones tiene cada una de estas columnas que hemos dibujado? Entonces, si es que ustedes pueden ver en la figura,
está escrito ya en AutoCAD, ¿no? Dice, por ejemplo, esta de aquí tiene 40 por 120. Entonces, hacen un doble clic en el elemento que han dibujado de columna, hacen un doble clic y les va a aparecer esta ventana. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, aquí nos aparece el lado A y el lado B, ¿no? El lado A es el que está referido al eje X y el lado B en la otra dirección. Entonces, la columna tiene 440 centímetros en el lado X y en el lado Y tiene 1,20 m. Ojo que esto es en milímetros, ¿ah? Por favor, tengan cuidado en las unidades. Entonces, editamos y reemplazamos 1200 en vez de 500. ¿Sí? Entonces, para que ese cambio tenga efecto, hagan clic en este check en color verde. ¿Por qué? Porque si no hacen clic aquí, no lo va a reconocer que han cambiado esa dimensión de la columna. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Continuamos. Entonces, mire, y se actualizó la dimensión. ¿Ves? Ya está actualizada esa dimensión de la columna. Al inicio es así, ¿eh? Es un poco, claro, cuesta, digamos, pero una vez que ustedes hagan una losa, ya después es repetitivo. O sea, está bien que vaya lento, pero no hace falta repetirlo muchas veces porque como estamos con el video, Ya, correcto. sí. Ok, entonces, vamos a comprobar qué dimensión tiene esta columna en el eje X. Entonces, hacen un clic aquí en el acotado, como en AutoCAD, que está en este icono de la parte superior, aquí, en Dimension, ¿no? Create Dimension. Es simplemente para verificar qué dimensión tiene el dibujo que nosotros hemos hecho en AutoCAD. Entonces, hacen un clic ahí y luego, ya. Entonces, tengo que elegir un endpoint. Entonces, desactivo el midpoint y hago clic en el endpoint. Está arriba también, ¿ah? Estos iconos están aquí, en la parte superior, ¿no? No sé si me siguen. ¿Sí? Bueno. Entonces, hago clic en el endpoint, señalo este extremo de la columna y señalo el otro extremo y me dice que, claro, que la columna tiene 61. Bueno, vamos a redondearlo a 60 centímetros. Y para salir, clic, botón derecho y ponga Exit. Y salieron de eso. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Ya. Entonces, alguien dice, pero quiero yo borrar el acotado. Bueno, seleccionas y pones del o delete, ¿no? Delete, y ya está, y se borró. Ya. Ahora, vamos a definir la dimensión de esta columna. Hacen un doble clic en el elemento columna
y les va a aparecer esta ventana. Como en el otro caso anterior, igual, ¿no? En el eje X escriban. Y en la otra dirección 1200. Y para que surja perfecto, hagan clic aquí en este icono, ¿no? Que es la ASPAP en color verde. Siempre es recomendable hacer esto, porque si no, no va a reconocer el cambio que le da. Ok, ya se actualizó, como pueden apreciar. Y guardamos el archivo, por si acaso. Y lo mismo hacemos para las columnas superiores, para las 3 que nos están faltando. Hacen un doble clic, ponen en el lado A 400, en la otra dirección 700, hacemos clic en el check y ya se actualizó. ¿Sí? ¿Me sigue? Ya. Y para la del medio, igual, ¿no? Hacemos un doble clic en el elemento y nos va a aparecer esta ventana. Igual. Vamos a poner 300 y en el otro 400. Hacemos clic en el check. Ok. Ya. Ahora, claro, aquí la columna está rotada, ¿no? Ya, bueno. Le daremos un ángulo entonces para rotar esa columna. Igual, hacen un doble clic en el elemento columna y le va a aparecer. Y aquí hay una opción que dice ángulo, ¿no? Ángulo. Bueno. ¿Cuánto le pondremos? 14 grados. ¿Sí? Ya. Ya. Esto está en grados, ¿ah? En grados, ya. Vamos a ponerle 14. Bueno, vamos a ponerlo con decimal. Sí, pero no acepta. Bueno. Entonces, 15 grados. ¿Está bien? Ya. Igual. Hacemos clic en el check, en color verde. Y ya está. Pues sí, es verdad. Era de 15 grados. Y nos vamos a la última columna. Hacemos un doble clic y le definimos su dimensión. En el eje X, 400, y en el eje Y, 700. Igual. Hacemos clic en el símbolo del check color verde y se actualizó. Ya está. Preguntan cómo se hace en caso que tengamos columnas irregulares, L, trapecio. Ya, esa es una buena pregunta. Si ustedes hacen clic en estos elementos, les va a aparecer por defecto que son rectangulares, ¿no? Por ejemplo aquí. Aquí hay una opción que dice rectangular. En Shape hay una opción que dice Shape, la forma. Y el ADAP ahí dice, claro, solamente tiene para cuadrada, rectangular y circular. Ya, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si es, por ejemplo, en L, pues pártenlo en dos rectángulos, ¿no? Una columna, pues en L, simplemente lo dividen en dos elementos. Un rectángulo y otro rectángulo. ¿No? Creo que eso sería una forma para solventar ese inconveniente, ¿no? Y que se puede dar también, ¿no? O utilizar el elemento wall, el muro, este de aquí abajo, creado. O sea, si la columna es muy alargada, es mejor utilizar el elemento wall, ¿no? Y define dos rectángulos perpendiculares. Ajá. Eso pueden hacer. ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos? ¿Sí? Entonces, ya hemos definido todas las columnas en el modelo, ¿eh? Todas las columnas ya están definidas. Y para verlo tridimensionalmente, aquí hay una vista, de aquí, que dice, bueno, view, ¿no? Aquí, en el icono, en la parte superior, hay un cubo ahí, con isometría, un símbolo de este. ¿Sí? Ya, entonces simplemente es para visualizar. Hacen un clic ahí y ven, ahí están las columnas que ustedes han creado. ¿No?
Ahí está en su columna. Perfecto, ya. Entonces, para verlo otra vuelta en plano, pues aquí hay otros iconos que dice Top View. Pues elegimos ese Top View y volvamos a la planta. ¿Sí? ¿Me sigue? Ya. Sí. Ya, bueno. Continúo. Sí, sí. Bueno, sí, me informa que vamos a hacer un break por almuerzo, así que continuamos a las 3 de la tarde.